Padre, yo te doy gracias por este tiempo que tú me permites, Señor amado, para leer tu palabra y también para compartirla al mismo tiempo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre bueno y santo, que me guíes hoy, Señor Dios Todopoderoso, en tu palabra, Señor, que esta palabra principalmente traiga cambios a mi vida, Dios Todopoderoso, que realmente los necesito, Dios, para servirte, para adorarte, para honrarte, Dios. Y también que traiga cambios, Señor, a cada oyente, Señor Dios Todopoderoso. Que tu nombre sea glorificado, Rey. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, hoy les traigo una palabra que está en el... Pues hoy vamos a leer el Salmo 3. Pero traigo el mensaje de hoy, le puse el nombre regocíjate con temblor. No sé qué dice el Salmo 3 realmente, sino que me quedé con la parte de ayer que vimos en el Salmo 11, que decía regocijaos con temblor. Y yo les había dicho a ustedes que no entendía qué significaba regocijaos con temblor. Pero entonces, cuando uno tiene una inquietud, yo lo digo por experiencia propia, ¿cierto? Y también me apoyo en la escritura. O sea, la experiencia se apoya en la escritura. O sea, dice Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé. O sea, ¿qué es clamar al Señor? Si yo no, una duda en mi corazón es un clamor al Señor, una duda con respecto a Dios en mi vida, con respecto a algo de su palabra, es un clamor al Señor. Es la manera como uno clama al Señor. Si uno tiene dudas, es la forma de decirle al Señor, Dios, ¿qué quieres decir con esto? ¿Cierto? ¿Qué quieres decir con esto? Porque el mismo Señor es el que pone la duda en nuestro corazón para Él darnos a entender la palabra. Mira que en una parte el Señor Jesús le dijo a Felipe, mira toda la gente que hay, ¿cómo le vamos a dar de comida? ¿Cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Pero entonces el Señor ya sabía qué iba a hacer, pero lo hizo para ver Felipe con qué salía. Entonces a veces el Señor pone dudas en nuestro corazón para ver nosotros qué pensamos o qué creemos, o Él mismo pone la duda en nosotros, pero al final Él resuelve la duda, ¿cierto? ¿Qué se hizo? Pues el Señor multiplicó los panes y los peces, y lo hizo por medio también de Felipe. Creo que fue Felipe, o no sé si fue Andrés, el que dijo, no, fue Andrés, yo creo que el que mencionó lo de los panes. Felipe solamente dijo, no, pues ni con un salario, ni con no sé cuántos salarios podríamos dar alimento a esta gente. O sea, ya había dicho, no, humanamente no se puede. O sea, no hay cómo alimentar tanta gente. Eso fue lo que dijo Felipe. Pero el Señor ya tenía su respuesta, que sí podía, solamente usando a quien no se pudo con un salario. Pero un niño llevaba 5 panes y 2 peces, y con eso el Señor hizo, pues no estoy segura si era exactamente 5 panes y 2 peces o era un poquito más o menos, pero sí sé que el Señor hizo un milagro con 5 panes y 2 peces. Entonces, un niño llevaba cierta cantidad de panes y peces, y con eso el Señor multiplicó y le dio alimento a 5,000 o, no sé, o a 3,000, no sé esa cuál era, pero alimentó a mucha gente. Entonces, mire, el Señor hace, pero el Señor nos interroga a nosotros. A veces las dudas nacen del Señor, y una vez con la duda del Señor es, ok, está tu mente. La Biblia no se razona con la mente, la Biblia se razona con el Espíritu Santo y con la misma Biblia. Si uno razona la Biblia con la mente, pues ahí es donde salen las herejías, ahí es donde salen las falsas enseñanzas, ¿cierto? De las razones de la mente. Porque las razones de la mente al final son razones de ¿quién? Del maligno, ¿cierto? Porque la mente, la carne, no se sujeta a Dios. Entonces nosotros tenemos que permitir es que nuestra mente sea limpiada con Dios, para que no vengan los pensamientos que cuando Satanás le habló a Eva, no vengan esos pensamientos, porque realmente el deseo no nació de Eva, de comer el fruto prohibido, nació de Satanás. Si Satanás le hubiera dicho, ¿cuánto tiempo llevaba Eva viviendo en el jardín del Edén sin siquiera pensar, ay, qué rico ese fruto del bien y del mal? Ella nunca lo había pensado. Simplemente Dios le dijo, no coma de eso. Y ella dijo, ok, está bien. Pero tuvo que venir Satanás a decirle, ay, mira lo que es bueno. Mira, es para alcanzar sabiduría. Entonces ella lo miró, pero ya con lo que Satanás le había dicho. Entonces con esto normalmente la maldad no existe del hombre. La maldad fue puesta por Satanás. Ahora, la maldad hace parte del hombre, claro, desde que Adán y Eva pecaron, ya la maldad está dentro del hombre.
pero el origen de la maldad es Satanás, que es el ángel que se rebeló contra Dios. Él es el origen de la maldad. Entonces lo que nosotros debemos diferenciar, porque a veces nosotros decimos, no, pero es lo que yo creo, es lo que yo pienso, así me hicieron. No, así no nos hicieron, a nosotros nos hicieron, nos crearon bien, perfectos. Nosotros nos desviamos, ¿cierto? Nosotros quedaron perfectos como Adán y como Eva. En Adán y Eva estábamos creados todos totalmente. Recuerde que el Señor, por medio de Adán y Eva, se reprodujo todo. Ahí estábamos todos nosotros, ¿cierto? Porque el Señor había creado la genética, había creado todo para podernos reproducir a nosotros. En ellos estaba la semilla para que nosotros viniéramos a este mundo. Entonces, ¿cómo nos crearon? Perfectos, perfectos. Pero entonces Satanás vino. Pero no le podemos echar la culpa a Satanás. Eva permitió y Adán permitió. Y no solamente ellos, nosotros, cada uno de nosotros, hemos permitido en nuestra vida que Satanás ponga semillas en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso es que nos debemos limpiar, es con la palabra. Entonces no puedo razonar la palabra con mi razón. Dios me dio la razón, claro. Hay cosas que yo puedo mirar con la razón. Pero la palabra de Dios no es una de las cosas para yo ver con mi razón, ¿cierto? Si no dice el Señor, mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Entonces, ¿con cuál razón tengo que yo mirar la palabra? Con la razón de Dios, ¿cierto? El Señor dice, ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Con cuál mente tengo que mirar la palabra? Con la mente de Cristo. Porque tengo el Espíritu Santo. Si tengo el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, tengo la mente de Cristo, ¿cierto? Dios no da así simplemente. Recordemos que Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y si tengo el Espíritu Santo, pues tengo todo lo que es Dios. Porque Dios es Espíritu. Entonces tengo la mente también de Cristo. En este Espíritu Santo tengo la mente de Cristo. Porque también el Espíritu Santo que viene a mi vida me trae la mente de Cristo. Él no habla por sí mismo, sino que Él me trae siempre las palabras de Cristo. Todo lo que Cristo dice, el Espíritu Santo me lo revela. El Espíritu Santo, realmente no conocemos al Espíritu Santo. Nosotros conocemos a Cristo, porque el Espíritu Santo nos mantiene hablando de Cristo. Es como usted hablar con una persona, pero esa persona no le habla de Él, le habla del otro. O sea, es como Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, no, mira, el amigo que no es el novio, se regocija con el amigo. Entonces es como alguien, en la escritura, hay una parte donde el siervo de Abraham fue hacia donde vivía la que iba a ser la esposa de Isaac, que era Rebeca. Y el siervo fue hasta allá. Y entonces él no le habló de él, no le dijo, ay, mira, yo soy el siervo de Abraham, a mí me tienen al cuidado de todo. No, él dijo, mi siervo, mi amo tiene un hijo, y al hijo de él le han dado todo, y es riquísimo, y yo vengo por una esposa para él. O sea, eso fue lo que dijo. Entonces, así es el Espíritu Santo. Él viene a nuestra vida y no habla de él. Ay, mire, que yo... No, el que nos dijo quién era el Espíritu Santo es Jesús. El Espíritu Santo nos dijo, es el Espíritu de santidad. Él no hablará nada por sí mismo, hablará todo lo que oiga del Padre y de mí. Él me glorificará. O sea, ¿quién nos habló del Espíritu? Cristo nos habló del Espíritu. Si uno quiere conocer quién es el Espíritu Santo, tiene que ir a ver a Cristo. ¿Qué es lo que Cristo nos dijo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no nos va a hablar de Él. El Espíritu Santo nos habla de Jesús. Él viene a glorificar a Jesús. Entonces nosotros conocemos al Espíritu Santo por medio de lo que Cristo nos dice en su palabra. Nos dice el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad. Lo que nos dijo, la blasfemia contra el Hijo es perdonada, pero contra el Espíritu Santo nunca será perdonada. Ni en esta vida ni en la otra. Entonces, miren, Él nos da a conocer. Cristo nos dijo quién es el Espíritu Santo. ¿No quiere saber quién es el Espíritu Santo? Tiene que ir a buscar a Cristo y lo que diga el Padre, todo lo que diga la Escritura, es el Espíritu Santo. Pero, si uno le pregunta al Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo no va a hablar de Jesús. Siempre nos va a hablar de Jesús y del Padre. Siempre. Él nos va a decir, Jesús te salvó, Jesús te santifica, yo estoy aquí porque Jesús hizo esa obra en ti. Entonces, así fue que Rebeca, que este hombre fue a hablarle este siervo fue a hablarle a Rebeca de su amo, de Isaac. ¿Y por qué les dije esto? La verdad, no sé por qué. Pero bueno, entonces lo que aquí dice es, regocijaos con el Señor, servirle a JHWH con temor y regocijaos con temblor. Entonces yo fui a buscar esta palabra, regocijaos, ¿cierto? Regocijaos con temblor, y encontré dónde está esta palabra temblor,
Y una parte que llamó mucho la atención fue en Isaías, y esa parte se las quiero leer. En Isaías, Isaías 33, del 14, vamos a leer, voy a empezar a leer del 14, dice: los pecadores se asombraron de Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y mire lo que dice aquí. O sea, no está hablando del infierno, ¿sí? No está hablando que, ahí dice, ¿quién de nosotros morará o habitará? Dice, con las llamas eternas, con el fuego consumidor. Entonces ahí está hablando de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Es fuego consumidor. Y dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia violentas, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le hará su pan, y sus aguas serán seguras. Y dice el 17, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Entonces, mire acá lo que le acabo de decir, Isaías 33, del 14 al 17. Entonces, mire quiénes habitan en ese lugar dice, de fuego. Los pecadores se asombraron. Espanto sobrecogió. Esta palabra, creo que es la palabra espanto o esta palabra asombro, es la que es de temblor. O sea, ¿cuál es? Temblor. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Entonces, mire, ese es el temblor. Las llamas eternas. Entonces, lo que nos dice el Señor, o lo que yo entendí con esta palabra que les traigo hoy, que es regocijaos con temblor, aunque todavía no hemos leído el Salmo 3, es regocíjate en lo bueno. O sea, regocíjate en el temblor. Es que lo que te dé alegría a ti, lo que te dé gozo a ti, sea el Espíritu Santo, sea el fuego que llene toda tu vida, que llene todo el mundo, el fuego que te rodea, que rodee. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros como hijo de Dios, pero Dios también quiere que nuestro mundo, nuestro alrededor, que nosotros seamos fuego, para que el mundo no llegue a nosotros, sino que nosotros quememos ese mundo, ¿cierto? Pero el Señor dice cómo lo debemos hacer. Entonces dice, el que camina en justicia. Entonces, lo primero es caminar en justicia. ¿Y cuál es el camino de justicia? Jesús. Es Jesús, poner a Jesús, la gracia de Dios en nuestra vida primero. Y dice lo segundo, y habla lo correcto. Entonces, hablar lo correcto es Jesús está en mi camino. Entonces, yo hablo de Jesús. Si estoy en el camino de Jesús, ¿de qué hablo? Uno habla de lo que está viviendo. Si no vivo en el camino de Jesús, si no permanezco en Cristo, entonces hablo lo incorrecto. Y dice otra cosa, el que aborrece ganancias violentas. Entonces aquí habla de una paga, de no mirar que nuestra paga venga de lo que no le agrada a Dios. O sea, el propósito que nosotros tengamos, el fruto que queramos recoger, no sea de esta tierra, sino de lo de Dios. Y dice, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. Y dice, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Aquí yo les quiero decir una cosa. Entonces, primero es un camino de justicia. Entonces, el camino de justicia está hablando de nuestros pies, ¿cierto? Entonces, mira cómo es santificado todo nuestro cuerpo. Caminar en la justicia, que es caminar en el Hijo de Dios. Hablar, esa es nuestra boca, hablar lo recto. Entonces, aquí está hablando de la boca. Y aquí dice, el que aborrece. ¿Dónde aborrece uno? Desde el corazón. ¿Cierto? Uno no aborrece con la mente, uno con la mente razona, pero uno desde el corazón es que uno dice, esto me gusta, esto no me gusta. Es desde el corazón. No en la mente solamente aprende y sabe, pero en el corazón es donde dice, amo esto o desprecio esto. Es desde el corazón. Entonces el Señor dice que aborrece esas ganancias o ese pago que no viene de Dios. Esas, por ejemplo, ese gozarme en lo que no viene de Dios. Eso lo aborrece. Debemos aborrecer eso, esos malos chistes, ¿cierto? Eso lo debemos aborrecer. Esas cosas de doble sentido, debemos aborrecerlos en nuestro corazón. Y entonces ahí habla del corazón. Entonces nos habló primero de ¿qué? De los pies, nos habla de la boca, nos habla del corazón, nos habla de las manos,
que no reciben cohecho. ¿Qué es esto? Es, bueno, como yo quiero hacer esto, entonces voy a hablarles de esto para que crean esto. No, uno dice lo que es, le guste o no le guste, ¿cierto? Así me perjudique a mí, hay que decir lo que es. Entonces el que no llega y le dicen, entonces nos van a enredar con cosas. Por eso nosotros no podemos participar en el mundo. No podemos dar que nuestra ganancia sea del mundo, porque si nuestra ganancia es del mundo, entonces vamos a recibir cohecho. Ah, bueno, soy una predicadora, me están dando plata, por decir algo, me están dando plata, entonces al que le estoy predicando y me está dando plata, me dice, si yo le hablo mal, si le digo lo que Dios dice que le tengo que decir, no me vuelve a dar plata. En mi caso no pasa eso, pero muchos predicadores sí. Entonces, a mí no me da plata nadie. Entonces, pues hago la aclaración. Entonces, pero sí me han dado plata por aquí. Hay gente que me ha bendecido con plata, entonces hay que aclararlo. Pero que yo diga, siempre me da plata esta persona y dependo de que esa persona me dé algo. No. Entonces, no dicen las cosas por eso, porque están mirando la ganancia violenta. ¿Cuál es la ganancia violenta? Esa ganancia. ¿Por qué es violenta? Porque es el precio de esa ganancia, de eso que está recibiendo ese pastor o ese predicador, es la vida de esa persona, porque no le está predicando bien. Es una ganancia violenta. Esa persona va a estar entregada al infierno. Esa persona va a morir y va a descender al infierno. Es una ganancia violenta, mire. Es como no pagarle, yo te pago para que asesines a esta persona. Eso es una ganancia violenta y claro, va a ser asesinado, pero en la eternidad. Entonces el Señor, y eso es más peligroso. Uno dice, yo aquí no asesino a nadie, pero la pregunta es, lo estamos asesinando con nuestras palabras. Y es con nuestras palabras, y uno también asesina es, si yo veo a alguien que se está yendo por un despeñadero y no se lo digo, yo participo en eso, ¿cierto? Si yo veo a alguien que está en peligro y no le digo, es una forma, es matarlo pasivamente, dejarlo ahí en el peligro. Entonces, bueno, entonces nos habló el Señor de los pies, de la boca, nos habla del corazón, nos habla de las manos, que están muy vinculadas al corazón. O sea, el corazón y las manos están ahí. Donde esté el tesoro en tu corazón, ahí está, pues donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Porque si en mi corazón yo quiero, es las ganancias del mundo, pues estiro la mano y cojo esas ganancias del mundo. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Mire, entonces aquí hay una santificación de los ojos. También nos habla de los ojos. Entonces dice, esta persona que se ha guardado sus pies, su corazón, sus pies, su boca, su corazón, sus manos, sus ojos, ¿cierto? Esta persona habitará en las alturas y tendrá el pan y agua seguras, ¿cierto? Que es el pan de nosotros. Nosotros damos pan y agua para saciarnos, pero el Espíritu. Y dice, y sus ojos verán al Rey en su hermosura y verán la tierra de lejos. Esta es la esperanza de ver que el Señor va a venir por nosotros, lo vemos de lejos, Él va a venir por nosotros. Entonces, aquí la Escritura nos habla de esto, de estas cosas que ya traen. Entonces, ¿qué es temblor? Temblor es esto, es santidad, es regocijarnos en lo que le agrada a Dios, es buscar eso que le agrada y regocijarnos en eso, y lo que no le agrada al Señor, hay que desecharlo. Entonces, ¿quiénes caminaron en ese camino de santidad? Ustedes me dicen, María, muéstrame un ejemplo de esto que haya pasado también en la Biblia. Lo tenemos en Daniel. Daniel 3:21. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego, ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrat, Mesad y Abednego. Y estos tres varones, Sadrat, Mesad y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrat, Mesad y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrat, Mesad y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los satrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había
no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces aquí estamos viendo, ellos tenían un fuego alrededor, mucho mayor que el fuego que estaba ahí. Por eso el fuego que ellos tenían, ese otro fuego allá no los alcanzó, porque el fuego de ellos era mayor, por eso no olían ni a humo, ¿cierto? Entonces ellos se quedaron, Nabucodonosor se quedó aterrado. ¿Y qué pasó con los que los metieron a ellos al fuego? El fuego era tan grande que los tiraron a ellos al fuego fueron quemados. O sea, ellos los tiraron desde lejos, pero el fuego era tan grande que los alcanzó. Pero a Sadrach, Mesach y Abednego no les pasó absolutamente nada, porque el fuego de ellos alrededor era mejor. Estos hombres eran consagrados, y hay una parte bien importante en esto. Estos hombres no habían nacido de nuevo. Entonces, ¿qué pasó con esos hombres? ¿Por qué no habían nacido de nuevo? Porque no podían, porque el Espíritu Santo no había venido. ¿Pero qué eran? Eran como cuando el Señor llegó y cogió a Adán, cogió barrito, y hizo pues del polvo de la tierra y formó a Adán, ¿cierto? Así eran estos hombres, solamente el barrito, sin siquiera soplar el Espíritu. Y miren todo lo que hicieron. Caminaron así. Entonces vamos a decir nosotros como hijos de Dios que nosotros no podemos, si ya nosotros soplaron el Espíritu de vida. Sí podemos. Entonces, estos hombres eran un barro hecho en manos de Dios. Por eso el Señor dice, no son ustedes en mis manos como la vasija en el alfarero. Entonces eran vasijas del alfarero. Entonces, por ser esas vasijas del alfarero que estaban construidas por Él, que estaban moldeadas por Él, ellos hicieron todo eso. Ahora más nosotros podemos hacerlo porque también somos vasijas de Él. Pero tenemos también su Espíritu Santo. O sea, ya estamos con vida. Es Adán ya levantado. Si Adán solamente ahí, como barrito sin siquiera todavía vivir, hizo tantas cosas, y me estoy refiriendo a estos 3 hombres amigos de Daniel que hicieron todas esas cosas, no podemos nosotros hacer muchas más. Claro, el Señor dice, el menor en el reino de los cielos es mayor que todos estos antiguos que vinieron hasta Juan el Bautista. Desde Juan el Bautista para allá, todo el que usted cuente, cualquiera que nazca ahora del reino es mayor que ellos. Entonces es mayor la pregunta, ¿no lo creemos? No lo creemos. Y también quiero hablarles, entonces aquí este es el temblor, estar en fuego, vivir en el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestra vida, sí, pero tenemos que dejar que ese fuego arda alrededor, para que el mundo no nos alcance con su fuego y destruya nuestra vida, porque él viene a destruir todo nuestro mundo, nuestra familia, lo que amamos, nuestra predicación, nuestra misión en Cristo. Entonces tenemos que andar en ese fuego. Y lo otro que quiero hablarles como introducción, aunque esta introducción está muy larga, quiero hablarles de algo que también el Señor me habló ayer cuando escuché la predicación. Yo no escucho como tal una predicación larga, yo escucho a una muchacha que ella habla en internet, que se llama Ella Barragán o Ella Barrios, y no es es una predicadora, sí, es una hija de Dios, pero no es como tal así que pastora o algo. En este momento es una mamá que está cuidando a su bebé, no sé cuántos meses tendrá, o si ya tiene el añito, la verdad no sé cuánto tenga el niño. Y ella a veces habla en YouTube y yo a veces escucho las cosas que ella diga. Y ayer, escuchando algo que ella dijo recientemente, entonces Dios me habló y esa palabra se la quería compartir a ustedes también. Y es que el Señor me dijo, por medio de ella, tranquilízate, relájate. Los que esperan en el Señor son los que el Señor les da nuevas fuerzas. Entonces, yo he dicho en muchos de mis escritos que todas las mujeres, toda mujer, somos dependientes de un hombre. Ahora, en nuestro caso como solteras, en el caso de las casadas, ¿de quienes dependen? Del esposo. Y deben aprender a depender, deben aprender a dejar que el hombre haga, no tomar ellas el liderazgo. Y las mujeres solteras también, nosotras no somos líderes, el líder es Cristo. ¿Quién es el esposo? Dicen, la casada quiere agradar a su esposo, pero la soltera, ¿a quién quiere agradar? La Escritura lo dice, a Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿quién es nuestro esposo? Es Cristo. Entonces, al mismo tiempo, entonces el Señor, si Él es mi esposo, entonces Él dice, pues confía, ¿cierto? Claro que eso aplica para todos los hijos de Dios, porque al final, ¿quién es nuestro esposo? Aún del hombre, ¿quién es el esposo del hombre? Pues también es Cristo, ¿cierto? Él tiene que aprender a confiar en Dios, como todos nosotros. Entonces todos tenemos que aprender a confiar en Cristo.
Entonces eso, reposar. Uno a veces quiere hacer sus planes, quiere planear, y entre más uno planea, entre más uno sea más estricto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer así, voy a hacer allá, todos esos planes se desbaratan, todos esos planes se dañan. No es que seamos insensatos, no es que seamos desordenados, sino que nuestro orden se lo entreguemos a Dios para que sea un orden de tranquilidad, de dejar, ok Señor, tú estás al control, ok Señor, yo confío, ok Señor, aunque las cosas se pongan difíciles, yo confío en ti. Entonces, esa es la palabra que el Señor ayer me dio y se las quería también traer a ustedes. Ahora sí, vamos a leer con esto en mente, vamos a leer el Salmo. Uy, Señor Jesús, ya vamos 25 minutos. Bueno, con esto en mente vamos a leer ahora sí el Salmo 3. Entonces, como les dije, el tema es regocíjate. ¿Cómo es? Ya se me olvidó. Así. Regocíjate con temblor. Ese es el tema. Y vamos a leer ahora sí el Salmo 3. Dice, Salmo de David, cuando huía de la faz de Absalón, su hijo. JHWH, cómo se han multiplicado mis adversarios. Entonces es una oración de él al Señor. Mira, cómo se han multiplicado mis adversarios. Y está hablando de su propio hijo, imagínate, del propio que nació de sus entrañas. Muchos se levantan contra mí. Muchos que dicen de mi alma, no hay para él salvación en Dios. Selah creo que es una palabra que significa como una interjección que dice como pausa, ¿cierto? Como que pasa otra. Es lo que entiendo, aunque miremos acá que dice Selah. Selah es una suspensión, una pausa. Sí, es una pausa. Listo. Vamos a ver cuántos versículos tiene son 8. ¿Ok? Dice, mas tú, JHWH, yo les digo siempre a ustedes que no es Yahvé, no es Jehová. Aunque aquí aparezca Yahvé, esta es una Biblia interlineal. Y pues como todas las Biblias de la actualidad, a todas le pusieron vocales. Entonces por eso la podemos leer. Y tiene ese pecadito como muchas Biblias, de ponerle el nombre del Señor vocales. El nombre del Señor no tiene vocales, es JHWH. Y en hebreo serían las palabras que ustedes ven. Vean, es que no sé si esto me da para... donde dice Yahvé, ahí abajito es el nombre del Señor. Entonces son 3 letras, no sé si ustedes las puedan diferenciar. Y es de izquierda hacia derecha. No, de derecha a izquierda se lee. Donde dice Yahweh, aquí es el nombre del Señor, pero no es Yahweh como tal, sino solamente las palabras YHWH, ¿cierto? Y entonces esas letras son las de arriba. ¿Cuáles vienen a ser las vocales? Los punticos que están abajo, punticos, esas crucecitas que está ahí debajo de una de las letras, como una especie de T abajo. Esos chiquititicos son lo que son vocales. Entonces realmente el hebreo se escribe son con las letras grandes que hay arriba, sin esas vocales o punticos que se les pone como para decir que son vocales. Entonces el nombre del Señor es JHWH o en hebreo Yet Hei By Hei. Bueno, mas tú, JHWH, escudo eres de mí. ¿Y por qué es importante saberlo del nombre? Recordemos que la Escritura dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces dice, ay, pero nos dieron el nombre de Jehová. No nos dieron el nombre de Jehová. Nos dieron un JHWH que no es un nombre. ¿Ves que no es un nombre? Si no es pronunciable, no es un nombre. El nombre que nos dieron es el nombre que se puede pronunciar. Y se puede pronunciar tanto que vea. Que en hebreo uno dice Yeshua. En español uno dice Jesús. En inglés uno dice Jesús. Y en diferentes idiomas hay diferentes formas de decirlo. Y en griego hay otra forma de decir ese nombre. Entonces es un nombre que es para nosotros. Se nos dio a los hombres. ¿A quién? A cada pueblo se le dijo. Sí,
es Jesús, sí, es Yeshua, sí, pero es el único nombre. Pero Jehová ni Yahweh son nombres que nos dieron porque no son pronunciables, porque realmente no es ese nombre, porque ellos dejaron de pronunciar el nombre. Pregúntele a un judío cómo se llama el Señor y no saben cómo se llama el Señor. No van a decir que Jehová ni Yahweh, porque para ellos ellos saben que ese nombre nunca lo pronunciaron. El nombre del Señor es Jesús, es el único nombre dado a los hombres para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús, es el nombre que nos dio. Entonces, ¿qué significa JHWH? Se los he explicado muchas veces. Es un acróstico que significa Jesús el Nazareno y Rey de los judíos. Es decir, ese hombre que nació en Belén, nació en Belén y se crió en Nazaret, ese que todos despreciaron, ese que nadie cree porque nació allá, porque se crió en Galilea, en Nazaret, ese es el Rey de los judíos. O sea, esa persona, ese es Dios, porque el Rey, dice la Biblia, solamente es Dios. O sea, esa persona, Dios vino en carne. Por eso dice Juan 1, el principio era el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. ¿Quién es el Logos? El Hijo de Dios. Y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, más tú, JHWH, escudo de mí, escudo alrededor mío, eres mi gloria y quien me levanta mi cabeza. Entonces, mire, le está diciendo, tengo unos enemigos y se han multiplicado, pero tú eres el que levanta mi cabeza. Y porque tú eres mi gloria. Mire lo que él dice, lo que leímos ahorita. ¿Qué es la gloria? Es el pago, ¿cierto? Es el pago. ¿Qué es lo que más busca uno? Gloria, ¿cierto? Gloria, que le paguen, ¿Cuál es nuestra gloria? Es Él, que nos diga, sí, María, así está bien, lo estás haciendo bien, pero ¿Él por qué va a decir que lo estoy haciendo bien? Porque estoy con su Hijo, ¿cierto? Este es mi Hijo amado, si tú lo estás oyendo, sí, así está bien. Mi voz a JHWH, clamo, y Él me responde. O sea, clamo con mi boca JHWH y Él me responde desde su monte de santidad. ¿Cuál es el monte de santidad? Ya lo leímos ayer. ¿De dónde nos responde JHWH? Recuerde, Jesús el Nazareno y Rey de los judíos fue lo que le pusieron ahí. ¿De dónde me responde? Desde la cruz. Él me responde desde la cruz. Desde ahí me dice, sí, yo ya te perdoné. Sí, con mi sangre te he limpiado. Sí, morí por tus pecados. Desde ahí, desde ese monte de santidad es que Él me responde. Yo me acosté y me dormí. Desperté pues, JHWH me sostiene. O sea, esa es la seguridad, que es lo mismo que les dije ahorita a ustedes cuando empezamos. Que es el Señor el que nos da el reposo, ¿cierto? Es confiar en el Señor. O sea, yo me acosté y dormí. Porque es el Señor el que me da, ¿qué? El que me sostiene. O sea, ¿por qué estoy confiada? ¿Por qué estoy en reposo? ¿Por qué descanso? Porque es que Él es el que me sostiene, es el que me da vida, el que sabe que tengo que comer, que me tengo que alimentar, que tengo que cuidar a mi hijo. Tantas cosas que uno tiene que hacer en esta vida. Y el Señor dice que debo predicar su palabra bien, ¿cierto? Que debo, y Él sabe que me debo conducir en santidad. Entonces, entregarles todas mis cargas a Él y confiar en Él. Entonces, ¿por qué descansó? A pesar de tantos problemas, pudo descansar porque Él estaba ahí. Entonces dice, regocijaos. Entonces, como la palabra de hoy es regocijaos con temblores, alegrémonos, pero en esa santidad, de que Él está al control, pero que nosotros estamos ahí guardándonos, diciendo, Señor, tú guardas mis ojos, Señor, tú guardas mi corazón. ¿Qué es lo más importante que tenemos que entregarle a Él? Nosotros. O sea, uno dice, ¿cuáles son los enemigos? Los más enemigos de nosotros, nuestro propio corazón, ¿sí? Nuestros propios pies, nuestra propia ojos que están viendo, nuestros pies hacia dónde están caminando, nuestra boca que está hablando. Esos son nuestros principales enemigos. No miremos los enemigos externos, son de aquí. Entonces, cuando estos enemigos están llenos de fuego, entonces no nos van a poder destruir, ¿cierto? Y es nuestro propio ser que estamos viendo, que estamos oyendo. Aunque aquí la palabra no, como dijo, creo que no se mencionó lo de los oídos, pero ahí dice, clamé al Señor y Él me respondió. ¿Cierto? Él me respondió. Entonces aquí lo que faltaba es oír al Señor. ¿Con qué clamo? Con mi boca. Entonces la boca es, yo voy en el camino, pero clamo a Dios. Y si yo clamo a Él, Él me responde.
Y con esa respuesta que Él me da es que ya mi corazón no se va a inclinar a las cosas del mundo, sino a las cosas que Él pone en mi corazón, para que yo realmente con mis manos obre lo que Él quiere que obre y con mis ojos vea lo que Él quiere que yo vea. Entonces, ¿por qué? Porque me regocijo en Él. Levántate, JHWH, sálvame, Dios mío, pues heriste a todos mis enemigos la mejilla y los dientes de los impíos quebrantaste. Entonces, mira, heriste a mis enemigos en las mejillas y también los dientes de ellos les rompiste. Entonces, mire cómo es. Él es el que lo hace. Y entendiéndolo de ahí, esos enemigos, hablemos de nosotros, que vemos, que oímos, que hay en mi corazón, hacia dónde estoy caminando, qué estoy hablando. Miremoslo desde ese punto, más que mirarlo desde afuera. Ay, aquella persona que habla mal de mí, ay, aquella persona. No, es mi corazón, porque mi corazón es el que dice, ay, mira aquella como te mira de feo, ay, mira aquella lo que dice de ti. Es mi propio corazón, pero si mi corazón está con Dios, no está mirando eso, está mirando cómo servir al otro, cómo ayudarle al otro y orar por los enemigos, como dice el Señor. Y sigue diciendo, AJH, la salvación sobre tu pueblo. O sea, trae salvación sobre tu pueblo, tu bendición. Entonces, JHWH trae salvación sobre tu pueblo y tu bendición. Claro, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, ¿cómo trajo salvación? En una cruz, ¿cierto? Ahí es donde vemos ese JHWH. El tetragramatrón está escrito ahí, en esa cruz. Trae salvación y trae bendición. Solamente por la cruz de Cristo es que podemos tener la salvación y la bendición. Por eso cada vez tenemos que recurrir a eso, a decir, ok, yo fui crucificado con Cristo, ok, Señor, tú moriste por mis pecados, tú moriste por lo que hay en mi corazón, tú moriste por todo lo que yo creo, yo pienso, y tú moriste por eso, y entonces no estoy atado a eso. Bueno, aquí terminamos este mensaje que está largo, pero igual yo lo pienso, pues lo voy a cortar de pronto editándolo. Entonces, para terminar, entonces vamos a orar, pero entonces regocíjate con temblor, regocijémonos en lo de Dios, confiemos, o sea, regocíjate es, cuidemos que vemos, que oímos, pero no en nuestras fuerzas, sino entreguémosle esa carga a Dios, reposando en Él, durmamos. Uno pelea durmiendo, uno pelea en el reposo, en confiar, Dios, tú lo estás haciendo. Es por fe, es por creer, no es por hacer. Si yo creo, el Señor hace. Y si el Señor hace, yo hago luego de que Él hace. Jesús dice, yo no hago por nada mismo. Como veo hacer a mi Padre, así hago. Es decir, el Padre hace que yo vea cosas buenas. Entonces yo veo cosas buenas porque el Padre lo hizo. Es simplemente Él lo hizo y ya simplemente yo reproduzco. Es más fácil hacer cuando alguien más lo hace, porque es por el ejemplo. No tengo que poner yo nada. Y ese ejemplo es nuestro Dios. Entonces Él lo hace y hace que nosotros lo hagamos. Él pone el querer y pone el hacer por su preciosa voluntad. Padre, gracias por esta palabra que en mi corazón, que esta palabra que en el corazón de cada uno de mis hermanos, que sea para gloria tuya, Rey Todopoderoso. Te he orado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz día.